La iglesia de West Day está feliz porque nuestra hermana Mercedes trajo su familia a la iglesia y nos sentimos felices de que la iglesia crece y hacemos obra misionera en esa forma, dándole este tesoro que Dios nos ha dado a nosotros, compartiéndolo con los que más amamos, y así este mensaje se va esparciendo. Yo le doy gracias a Dios porque un día Dios también me encontró y de verdad que nos ha dado vida nueva, vida en abundancia. Yo quiero volver a leer lo que nuestra hermana leyó con tan lindo espíritu. Quiero volverlo a leer porque el mensaje de hoy está enfocado exclusivamente en esto, en Evangelio según San Mateo. Esta es la tercera vez que yo abro este Evangelio en este capítulo para hablar de él. La primera vez fue con la hija mía. Mi hija me pidió un estudio bíblico y yo le di un estudio bíblico acerca de estos versículos. Después, un día miércoles, con la hermana María y Graciela, también enfocamos nuestro estudio en estos versículos. Y yo he encontrado que Dios, siempre que hablo estos versículos, encuentro nuevas enseñanzas. El primer estudio con mi hija fue diferente al estudio que hice aquí con mi esposa y María. No diferente totalmente, pero con puntos diferentes, más profundos. Y hoy me encuentro con que Dios quiere hablarnos a través de estos mismos versículos y nos va a llevar por otro camino más lindo todavía. Y lo más hermoso es que yo soy el benefactor de lo que Dios nos está dando y de lo que Dios quiere que yo les diga a ustedes. Porque yo personalmente no tengo nada bueno que dar, pero Dios habla a través de mí y entonces soy yo el que recibo la primera bendición y siento que su presencia ha estado conmigo todos estos días que he estado pensando en estos versículos para presentarlos a la iglesia. Vamos a leer. Dice así: y entró él en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron, diciendo: Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres maravillados decían: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar lo obedecen? ¿Qué hombre es este, que aún los vientos y el mar lo obedecen? Vamos a enfocarnos, hermanos, tal vez de estos versículos, de este capítulo y en especial de este suceso. Vamos a tener muchos sermones, porque hoy solamente quisiera enfocarme en la primera parte, en las primeras frases del mensaje de Mateo, donde dice: entró él en la barca y sus discípulos le siguieron, y levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Lo primero que se me vino a la mente, o que Dios me colocó en la mente, es entender la condición de los discípulos. Los discípulos son seres humanos como todos nosotros, no eran seres especiales. Los discípulos tienen las mismas tentaciones y los mismos gustos nuestros. Y una de las cosas que a nosotros más nos gusta es seguir a aquello que nos produce sensación positiva, que nos promete prosperidad, que nos da espectacularidad, los casos estrondosos, poderosos, cosas fuera de lo normal. Nosotros estamos atentos y a veces hasta los seguimos de cerca para conocer más. Y eso le pasó a los discípulos. Los discípulos en primera instancia están siguiendo al maestro porque el maestro está haciendo cosas extraordinarias. Ese mismo día le había sanado, había sanado a un leproso.
Había sanado a un siervo de un centurión y lo salvó y lo sanó a distancia. También había sanado la fiebre de la suegra de Pedro, una fiebre terrible. Y no solamente eso, sino que todos los endemoniados, todos los enfermos que le trajeron ese día a la casa, a todos los sanó. Y ya entrada la noche, él se monta en el barco y los discípulos lo siguen. Ellos lo siguen porque ven que en este hombre hay algo espectacular, algo maravilloso. No es normal. Y entonces uno se emociona cuando suceden estas cosas. Por eso nosotros estamos viendo ahora en la televisión esas mega iglesias. ¿Y qué predican estas mega iglesias? Predican prosperidad, predican grandes sanaciones, grandes milagros, predican cuánta cosa positiva hay. Es más, se atreven a colocar grandes letreros que dicen: venga por su milagro. Una vez una hermana vino y me dijo: hermano Perea, lo invito para que vaya. ¿Usted tiene algún problema en la dentadura, como calzas que tenga que arreglar o que se le haya caído? Vamos a la iglesia pentecostal, no sé, creo que es, bueno, no quiero decir nombres yo no quiero acusar a nadie, pero vamos a... Está en la 72. Fíjese que allí el Espíritu Santo está poniendo calzas a las personas. Le dije: ¿está poniendo calzas? Sí. No tenemos que pagar dentista más. Vamos allá y hay muchos hermanos que han sido beneficiados con eso. Le dije: hermana, ¿sabe por qué yo no voy? ¿Por qué no? Le dije: porque es que el Dios mío, si me va a arreglar los dientes, me pone una dentadura nuevecita, no me pone calzas. Me dijo: ay, ¿verdad? ¿Cierto? Y le dije: claro. El Dios no es Dios de calzas, Dios no es de curitas. Es un Dios poderoso que me cambia todo. Pero el problema mío no es la dentadura. El problema mío es cómo aprender a cuidar mi dentadura. Y la palabra de Dios es buena en decirme que yo tengo que tener una higiene bucal correcta. ¿Ve? El caso es que estas iglesias están atrayendo a miles, a multitudes con estos cuentos de progreso, de dinero, de estar en el favor de Dios. Hay un predicador, dice que si tú estás en el favor de Dios y tú llegas a Publix y tú ves que no hay parqueo, no te preocupes, clama a Dios y cuando menos piense te coloca un parqueo cerquita de la entrada a Publix. Y entonces estás en el favor de Dios. Mis hermanos, el Dios que yo sirvo me dice: cuadre 2 cuadras abajo, porque cuántos paralíticos quisieran caminar a esas 2 cuadras al supermercado. Qué dicha para ellos poder caminar. Él quiere que yo haga ejercicio, o sea que Él me pone a que parquee lejitos para hacer ejercicio cuando voy y cuando regreso. Pero no, estas mega iglesias dicen: ustedes van a recibir bendiciones hasta que sobreabunde. Y déjenme decirle una cosa: están 50% correctos. Lo que sucede es que estas mega iglesias no predican, estos pastores no predican el evangelio completo, porque el evangelio completo nos lo dejó nuestro santo Salvador bien claro en el libro de San Juan, en el capítulo 16, en el verso 33. Noten ustedes lo que dice el evangelio según San Juan. Esto es palabra de Dios, no es palabra de César. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ven ustedes? Es muy diferente. Él está hablando del 50%, tendréis paz. ¿Cómo se logra la paz? La paz se logra teniendo salud, teniendo prosperidad económica, teniendo orden en la vida, teniendo armonía entre tus hijos, tu esposa. Esa es la paz que da Dios. Pero Él nos dice: pero tendréis aflicción. No es garantizado de que las cosas te van a ir perfecto. Tendréis aflicción. Pero la cosa es que ustedes confíen en mí, porque yo vencí al mundo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro en nuestra mente. Tendremos paz, tendremos prosperidad, tendremos salud, seremos cabeza, no cola.
pero también tendremos aflicciones, y de la única forma que nosotros podemos permanecer firmes en medio de la aflicción es teniendo a Jesús a nuestro corazón. Dios no quiere que a Él lo sigan por la espectacularidad de sus milagros. Dios nunca aspiró a conquistar el corazón de los seres humanos a través de grandes milagros. Porque si así hubiera sido, mis hermanos, los israelitas cuando salieron del yugo egipcio, con solo abrir el mar rojo ya hubiera tenido 1 millón de conversos. Pero ese 1 millón de personas presenciaron el poder de Dios, y a los 3 días estaban maldiciendo a Moisés porque no tenían agua. O sea que los milagros no transforman. Y siendo Jesús muy consciente de estos, miren lo que dice Él en su palabra. Todo mi mensaje es bíblico. Yo no hablo por mi cuenta, habla Jesús. Y Jesús dice en el Evangelio, en San Mateo, en el capítulo 9, versículos del 27 al 30. Noten lo que dice. Y yo trato de enfocarme no en una palabrita, sino en un contexto para que la palabra de Dios quede clara en sus mentes. Porque aquí vinimos a estudiar palabra de Dios, porque palabra de Dios es lo único que puede transformar mi corazón y hacer de mí una persona nueva. Noten ustedes cómo dice. Cuando salió Jesús, lo siguieron 2 ciegos, diciéndole a gritos: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó sus ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Jesús les encargó rigurosamente. Quiero hacer énfasis en la palabra rigurosamente. Mirad que nadie lo sepa. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere que a Él lo sigan porque Él hace milagros. Él no quiere que a Él lo sigan porque Él es algo especial, estrondosamente milagroso y que produce solo beneficio. Dios quiere que lo sigan por lo que Jesús es. Un Dios hecho hombre que vino a protegernos, pero vino a conquistar nuestro corazón a través de la enseñanza de su palabra, no a través de milagros portentosos, aunque Él los puede hacer para corroborar y confirmar que lo que yo estoy diciendo es verdad. Vámonos a otro versículo, a otro capítulo en San Mateo, para que tengamos un concepto claro de que Jesús no quiere que lo sigamos por milagros, ni por grandes manifestaciones del Espíritu con temblores y con levantamiento de mesas. No, Él quiere que lo sigamos inteligentemente, con el corazón, con la mente, para que Él nos dé la sabiduría a través del único medio que Él dejó en este mundo para nuestra salvación, que es la palabra de Dios escrita, la palabra de Dios que es el universo, las plantas, la naturaleza. Ellas también hablan del amor de Dios. Dice en San Mateo capítulo 8, versos del 1 al 4. San Mateo 8, versos del 1 al 4 dice: cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. Claro, mucha gente lo sigue. En esto se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Dios quiere que lo sigamos por lo que Él es, Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es el plan de Él. Ahora bien, los discípulos siguen a Jesús, pero ellos no se imaginaban lo que les iba a pasar. Ellos siguieron a Jesús por lo que estaban viendo y se montaron en el bote con Jesús y estaba de noche. Ahora que yo estuve allá en el mar de Galilea, yo pregunté: bueno, ¿cómo es posible? Yo pensé que aquí verdaderamente había un mar, pero esto no es un mar, esto es un lago.
Es un lago grandísimo. ¿Cómo me vienen a decir a mí que en este lago se pueden formar grandes tormentas? Entonces el guía me dijo: mire, señor Perea, lo que sucede es que este es un mar muy especial. Aquí al frente tenemos el monte Hermón, que fue en el monte donde se transfiguró Dios. Ese monte es altísimo y hay nieves, y de allí bajan corrientes de agua que se encañonan y salen al mar de Galilea. Corrientes de agua helada, de vientos fríos, y llegan al mar de Galilea. El mar de Galilea está por debajo del nivel del mar, y entonces el agua está caliente. Y además de esto, por el otro lado, me dijo: mire aquel monte de allá. Y me mostró, en ese monte fue donde Jesús le permitió a los demonios que tenían a los gadarenos prisioneros. En ese monte fue donde él lanzó los demonios, una cantidad de cerdos se volcaron al precipicio. Ese precipicio, por ahí entra un viento seco y caliente, y esa combinación de frío y caliente de los dos vientos forma unas terribles tempestades en el momento en que nadie lo imagina. Se forma el alboroto, se forma la gran tormenta, y las olas son inmensas. Tan grandes son las olas que ustedes pueden ver en este evangelio y en el evangelio según San Marcos, en donde dice que el agua se entraba. Noten ustedes que dice que el agua entraba. Dice: y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Entonces, allí están los discípulos, entran siguiendo al maestro, al gran maestro, al Señor de señores, al hombre que está haciendo grandes milagros, y se forma una tormenta. ¿Y qué sucede? Que esos que estaban siguiéndolo a él, que lo seguían por las cosas positivas, cuando ven que las cosas van mal, entonces su pensamiento cambió completamente. Como que esto no cuadra, nos vamos a hundir. Y él está durmiendo. Y miren lo que dicen los discípulos: Señor, sálvanos, que perecemos. Yo les pregunto, ¿habría algún chance de que ellos perecieran con Jesús allí? El más mínimo, para nada. Mis hermanos, si mi Señor Jesús está en el bote de tu hogar, allí puede pasar tempestades, que Dios está en control. Y en tu casa no va a prevalecer la tormenta. Si en tu casa hay problemas, si en tu casa hay desasosiego, que el hijo está en drogas, que el esposo se va a largar, coloca tu casa en las manos de Jesús y Jesús calmará la tormenta. ¿Cuándo? Cuando Él lo diga. Porque es que para eso también hay un plan. Y el plan de Dios en este momento es enseñarles en forma clara a estos discípulos que a Jesús se le sigue no porque Él es el calmador de tormentas o porque es el que calma y el que sana leprosos. No, a Jesús lo seguimos para que Él nos dé la seguridad de que nosotros estamos en buenas manos y que como seres humanos vamos a tener también tormentas. Con esta cuestión de la hermana Flor, que se fracturó el pie, uno de los hermanos de Chelo, es un hombre bien inquisitivo y muy inteligente, escribió en el WhatsApp de la familia, escribió: ¿por qué a la gente buena le suceden cosas malas? Algunos dijeron: ¿cómo se te ocurre preguntar eso? ¡Wow! Que tú eres malo. Yo simplemente le contesté: mire, mi hermano, no hay diferencia entre los buenos y los malos. Las tormentas y los problemas y las aflicciones se presentan para ambos bandos, para los buenos y para los malos. La diferencia radica en que los buenos, cuando entran en la prueba, le agradecen a Dios porque pudo haber sido peor, y confían en que las cosas van a ir bien porque todo está en los brazos de Él. A los buenos los levanta la esperanza. A los que seguimos a Jesús nos levanta la esperanza. A los malos, el problema con los malos es que cuando llega la prueba, entonces le echan toda la culpa a Dios y maldicen el día en que nacieron y están sin esperanza. Es así.
Las pruebas son algo muy extraordinario en la vida de los seres humanos. Y ya nosotros hemos hablado y toda la iglesia conoce que las pruebas son algo maravilloso en la vida de nosotros. ¿Por qué razón? Porque está escrito, libro de Santiago, capítulo 1, verso 2. Noten lo que dice Santiago apóstol. Este versículo al principio a mí me confundía porque mi naturaleza humana no concibe que las pruebas sean buenas. Pero en la vida espiritual salimos de ese hueco de ignorancia y entendemos que las pruebas son algo glorioso, diferente. Dice Santiago, hermanos míos, gozaos profundamente. No dice simplemente pónganse felices, dice gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mis hermanos, allí radica la bendición de Dios, que a través de las pruebas nosotros somos bendecidos con paciencia. Y la paciencia es una señal inequívoca de confianza en Dios. Porque yo no voy a tener paciencia y voy a esperar en algo que yo no confío. Yo tengo paciencia porque confío en Dios. Entonces es una señal inequívoca de confianza que espera en Dios, con la seguridad que Dios nunca nos va a abandonar. Por eso Jesús les dice a ellos, ¿por qué teméis? ¿Por qué teméis? Si yo estoy aquí, no hay ninguna razón para tener ningún temor. Porque mi santo Jesús, cuando se levante en medio de nuestra tormenta, entonces los que hemos logrado perseverar en la paciencia y en la confianza de que Él nos sanará, entonces Él nos mostrará la gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Vamos al libro sagrado y vámonos al libro de San Juan, capítulo 11, verso 38. El hermano Lázaro se murió. Le mandan a avisar cuando él estaba enfermo todavía a Jesús. Jesús se toma 2 días más y tal vez otros 2 mientras llega al lugar, y cuando llega ya lleva 4 días de muerto. La tragedia, esto es San Juan, capítulo 11, verso 38 en adelante. Él se toma un par de días y cuando llega, la hermana María, la hermana Marta sale a recibirlo. Marta está en gran tragedia, hay una gran tristeza. Su hermano se murió, es una tormenta en su casa. Nosotros no nacimos para morir. Dios nos hizo para vivir eternamente, pero por culpa de la desobediencia de nuestros primeros padres, nosotros debemos descansar. Entonces, Marta está en gran angustia. Ahora noten lo que dice Jesús. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Dios, quítale la piedra, Marta, quítale la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque ya lleva 4 días. Jesús le dijo, escuchen esto, hermanos, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Hermanos, Dios a través de las pruebas quiere revelarte la gloria de Él, para que tu vida sea diferente de hoy en adelante. De hoy que entiendas este mensaje, de hoy que puedas captar el poder de las pruebas cuando estamos en las manos de Dios. Las pruebas no son enviadas por Dios, son administradas por Jesús para tu beneficio. Marta pudo contemplar cara a cara al mismo Dios allí recreando a su hermano, porque su hermano estaba podrido, lleno de gusanos, metido en la cueva. La gloria de Dios es cuando nosotros, mis hermanos, logramos contemplar la gloria de Dios cuando llega y hace el milagro, y lo hace porque en nuestro corazón habitó la fe.
Mi hermana Ana contempló la gloria de Dios en la tragedia que vivió, una tragedia que le duró mucho tiempo, porque lo más horrible que le pudo pasar a una persona, a una madre, es que a su hijo, que está recién nacidito, le caiga la enfermedad que le cayó, meningitis. Eso es desastroso. La hermana Ninoska quedó de una sola pieza cuando le dijeron tiene cáncer. La hermana Rosmira quedó de una sola pieza cuando le dijeron tiene cáncer. Pero ellos contemplaron la gloria, que Él es Dios y que sigue sanando. Y sanó a mi hermana Ninoska y está en el proceso de curación. Y sanó a mi hermana Rosmira y está sanando a mi hermana Ivania. Y nos ha sanado a todos de muchas aflicciones. La gloria de Dios la contemplamos cuando un matrimonio destruido por diferentes razones es rescatado, levantado, y a los dos los coloca a ser ministros de Dios. Y es allí como vemos la gloria de Dios. La gloria de Dios se llama Jesús obrando en nuestras vidas. Esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios consiste en que podamos apreciar el inmenso poder de Dios a través de una prueba que tal vez en un momento dado estuvo tan fuerte que pensamos que Dios se había olvidado de nosotros. Pero Dios no se olvida de nosotros, mis hermanos. Dios no se olvida. Los apóstoles dijeron, está dormido. Y nosotros hemos pensado, no solamente está dormido, sino que está ocupado en otras cosas. Pero aquí yo presento al Salmo 121 para que ustedes tengan paz. Salmo 121. ¿Cómo dice el Salmo 121? Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Este hombre está asustado, azarado, desesperado. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Ninoska, el que guarda a Israel, el que guarda a Rosmira y el que guardó y sigue guardando a Anita. Jehová, hermanos míos, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Esto es glorioso, esto es conocimiento divino, esto es sabiduría espiritual. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Esto es prosperidad. Pero Dios no te está diciendo, vas a ser libre de aflicciones. Él lo declara en el Salmo 23, cuando ande en medio de valles de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea que nosotros vamos a andar en valles de sombra y de muerte, pero no tenemos temor, porque Dios está conmigo, porque Dios me protege, porque Dios me muestra su gloria. Bendito sea mi santo Dios. Un día Juan el Bautista se entristeció en gran manera porque la tormenta atacó su vida. Él, el que había predicado acerca de la venida de Jesús, él también falló, pero no falló en forma negativa, falló su corazón. Porque mire, el que se sienta muy firme, esté firme en Dios, porque mire que no caiga, porque todos podemos caer. El mismo Juan, miren lo que le dice Juan a sus discípulos, San Lucas capítulo 7 verso 18. Él les dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas que estaban pasando, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Se imaginan la angustia de un hombre que predicó toda su vida en el desierto? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el enemigo está listo para colocar la prueba, para colocar la aflicción, para colocarnos en desventaja. Pero Juan busca a su Salvador. Pregúntenle si Él es o si debemos esperar a otro. Yo quiero que Él lo diga, y lo mandan. Me fascina cuando le contesta a Jesús,
versos 20 al 23. Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, plagas y espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Jesús restauró la fe de su primo Juan el Bautista porque le mostró la gloria de Dios, y es Jesús. Mis hermanos, nosotros le tenemos un título grande a la aflicción. Aflicción, cosa horrible. Aflicción, dramático, triste. Que no nos toque, que no nos vaya a pasar nada. Hermanos, no pidamos que no nos toque la aflicción. Yo sé que muy dentro de nosotros no queremos que la aflicción llegue. Más bien, digámosle a Dios: Padre, en este mundo vamos a tener aflicción, pero por favor, cuando la aflicción llegue, dame las fuerzas. Dame las fuerzas para sostenerme. Dame las fuerzas para no fallar. Dame las fuerzas para sostenerme en medio del problema. Dios te responde en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13. Mira lo que Dios te dice en esta mañana: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir. Gloria sea a Dios. Si tú has recibido una aflicción y tú ves que la aflicción es muy dura, dale gloria a Dios, porque Dios confía mucho en ti, porque Dios confía en toda su plenitud en ti. Job fue probado en la forma como nadie se lo imagina, pero Dios sabía quién era su siervo, y Dios sabe cuáles son sus siervos que están hoy aquí atravesando el valle de aflicción. Siéntase feliz porque Dios le está sosteniendo, porque cuando termine la prueba, porque va a terminar, porque nada de este mundo es eterno, todo es perecedero. Cuando termine la prueba, entonces brotará de Ninosca el oro puro que ella es, el diamante en bruto que ella es. Cuando terminó la prueba, mostró el diamante en bruto que era Ana Catalina. Mostró el diamante en bruto que era mi hermana Rosmira. Es esa la condición de la prueba. La prueba nos puede atacar, pero Él revela su gloria en las personas y nos da la dicha de ver el testimonio que nos permite crecer en prosperidad de fe, mis hermanos. Para terminar, yo quiero mostrarles un versículo que me llamó la atención. Salmo 66, capítulo del 10 al 12. Dice este salmo: porque tú, Dios, nos probaste, nos purificaste como se purifica la plata. Es lo que yo estoy diciendo, mis hermanos. Lo que yo estoy hablando por inspiración de Dios es palabra de Dios. Dios nos purifica como la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nosotros lomos pesados, carga pesada. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, pero nos sacaste a la abundancia. Gloria sea a Dios. Termino con este testimonio. 4 jóvenes son capturados por los babilonios y se los llevan para la tierra de los babilonios. Daniel, Ananías, Isaías y el otro se me olvidó, pero a ellos les cambiaron los nombres y les pusieron Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel en ese momento no estaba allí, pero a Sadrach, Mesach y Abednego, que eran hombres fieles, hombres entregados a Dios, apareció Nabucodonosor con el cuento de la estatua de oro para que todo el mundo se arrodillara. Ustedes saben que los que amamos a Dios, los que hemos recibido
el mensaje de Dios, que no nos arrodillamos absolutamente ante nada, sino solo ante Dios, quien es el que merece la honra y la gloria. Nosotros no nos arrodillamos ante imágenes, no nos arrodillamos ante estatuas, no tenemos otros dioses ajenos delante de Dios, no adoramos a Fray Martín de Porres, no adoramos a San Antonio para que me busque novio, adoramos a Dios, porque es el único, el que merece la honra y la gloria. Dios. Los discípulos, los jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, tienen eso en su corazón. Y el rey les dice: con que ustedes no quieren adorar la estatua. Pues tenemos que conversar. Yo quiero que sepan que cuando suene el címbalo, la flauta, el tambor, ustedes se arrodillan. ¿Sabe qué le contestó a ellos? Los jóvenes le dijeron: rey, no es necesario que hablemos de eso. Ustedes lo pueden leer, Daniel capítulo 3. No es necesario que hablemos de eso, rey. ¿Cómo que no es necesario? No, nosotros ya tenemos nuestra mente fija. El Dios que servimos nos puede librar. Pero es que un momentico, Nabucodonosor se las pone más grave. Le voy a hacer calentar el horno 7 veces más. ¿Y qué Dios los va a salvar? Rey, para siempre viva. No tenemos que hablar de eso. El Dios al que nosotros servimos nos puede librar. Escuchen la fe de estos jóvenes. El Dios que nosotros servimos nos puede librar. Y si no nos libra, aún así no nos inclinaremos. Porque la fe que está estructurada en el amor no tiene dobleces, no tiene debilidades. La fe que está estructurada en el amor no dice: hoy es sábado, pero tengo que echar gasolina, pues echo gasolina. La fe que mueve montañas dice: hoy es sábado, no tengo gasolina, y si es una emergencia, Dios me podrá perdonar. Pero si no es una emergencia y es producto de mi indisciplina, yo tengo que confiar en Dios, que no me voy a varar de gasolina hasta que pase el día de reposo. La fe que mueve montañas es una fe que se siembra y se enraiza en el amor a Dios. Y el amor a Dios nos sostiene y nos da permanencia. Estos jóvenes son una demostración contundente del poder de Dios. No nos arrodillaremos, y sepa que Dios nos puede librar, y si no nos libra, aún así no nos arrodillamos. Échenlos. Yo me pongo a pensar, ¿qué pensarían los jóvenes? Van camino al horno y ellos han tomado la decisión, vida o muerte. Y el hecho de que ellos la hayan tomado no quiere decir que ellos están contentos y van tranquilos, chévere. No, van para el horno de fuego, van a ser comidos por las llamas, van a ser destruidos. Siembrar en Dios. Caminan, sienten angustia porque ellos están pensando, y esto es imaginación mía, no es bíblico, pero pienso como ellos porque somos humanos. ¿A qué horas me va a librar Dios? Yo creo que apenas vayamos llegando allí, el horno le cae una tonelada de hielo y se acabó el problema. Él va a hacer algo, va a llover agua, o va a pasar un río por ahí. El caso es que nos vamos a librar. Y siguen caminando, y se siguen acercando, y ya empiezan a sentir el calor del horno, pero siguen, porque su fe está sembrada en el amor. Y cuando están más cerca, ellos ven cómo el fuego destruye a los que lo llevaban empujados hacia el horno. A los que el rey les puso para que los tirara al horno, fueron los que se quemaron primero, y ellos cayeron dentro del horno. Porque Dios permite que tú caigas en el horno de aflicción, pero lo permite no porque tú le caigas gordo a Dios. Lo permite porque Dios necesita tu testimonio para que otros vengan a conocer el amor de Dios y el poder de Dios. Dios no te libra de la aflicción porque Dios es un Dios justo. Dios dijo: en el mundo tendréis aflicción, y le hago llover a los buenos y a los malos, y les dejo que caigan plagas a los buenos y plagas a los malos, y permito que se mueran los buenos y se mueran los malos, porque Dios es justo. Pero a los buenos nos sostiene Dios en medio de la agonía, y los jóvenes caen en el horno. Pero ¿quién entra al horno?
Dios, Jesús de Nazaret. Cuando tú caes en el horno, y si tú estás en el horno en este momento, ten la absoluta seguridad que mi Dios está contigo, que mi Dios no te desampara, que lo que tú estás sufriendo lo está sufriendo Él, pero Él necesita que tú te sostengas y sigas creyendo en Él, porque Él te va a sacar de allí. Y cuando Él te saque, te saca la abundancia, te saca la prosperidad, a la prosperidad espiritual. Y una persona llena de prosperidad espiritual y confianza en Dios tiene que ser buena en todo, y prosperará su vida económica, y prosperará su familia, y prosperará todo lo que toque, porque esa es la promesa. Yo un día le entregué mi corazón a Jesús, y le entregué mi corazón a Jesús con todo mi corazón, y yo, que era el único de la familia que era un sinvergüenza, un degenerado, a ese Dios lo premió con una familia que ustedes conocen, una familia próspera, una familia que se educó, y no porque yo fui lleno de plata para pagarles, se educaron porque Dios les dio la capacidad para estudiar y progresar, porque Dios me bendice y me seguirá bendiciendo, y no solamente a mí, sino a todos los que me rodean dentro de esa familia. Mis hermanos, los jóvenes caen en el horno y Dios baja con ellos para testimonio del Rey. El Rey se asoma y dice: ¿cuántos echamos en el horno? ¿No echamos 3? ¿Y por qué hay 4? Y hay uno que parece el Hijo de Dios. El corazón del rey se movió y fue y le dijo cerca del horno: jóvenes, Sadrach, Mesach, Abednego, salgan de allí. Ustedes son hijos del Dios Altísimo. Y ordenó que en la provincia y en todas las provincias del rey se adore al único Dios, al Dios de estos hombres. Y ay del que haga algo y diga algo contra ese Dios, porque ese Dios sí es el que salva. El que maldiga o el que haga algo en contra de ese Dios, les voy a convertir la casa en un muladar, porque el Dios de estos jóvenes es verdadero Dios. Y a ellos los colocó como gobernadores en las provincias de Babilonia. Les dio puestos superiores, porque Dios sí es Dios de prosperidad. Dios sí es Dios de cosas grandes. Pero para nosotros conseguir las cosas grandes, necesitamos primero llenarnos del amor de Dios, llenarnos de humildad y sostenernos prendidos de Él. Y aunque la tierra se parta, no nos pasará nada, porque Él está con nosotros. Termino con los pensamientos que el presidente de los Estados Unidos, George Bush, declaró el día que las Torres Gemelas se vinieron al piso. Lo único que yo puedo decir es que ese hombre ese día fue usado por Dios. Él, después de que vio miles de personas morir, después de que vio su país estar en desasosiego por la inseguridad de los aviones volando, se paró y abrió la palabra de Dios, la única que da poder al ser humano, y declaró en el libro de Romanos, abrió la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, versos creo que es del 25 en adelante. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo quiero que este mensaje quede en la mente de cada uno de ustedes. Nada nos podrá separar del amor de Cristo mientras nuestros corazones vibren de amor por Él. Dios los bendiga, hermanos.